Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados de la sentencia por medio de la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 66/2019. Se trata de una importante resolución de nuestra Suprema Corte que nos va a permitir adentrarnos en el alcance y también en las limitaciones del derecho de acceso a la información pública gubernamental, específicamente en torno a una materia que, como todas y todos comprenderemos, pues es muy sensible para la realidad y para la actualidad mexicana, que tiene que ver con la seguridad pública, la información en materia de seguridad pública y el acceso a esta información. Y en su caso, los límites ya nos lo van a explicar nuestros invitados, a quienes les doy la bienvenida. José Juan Torres, bienvenido. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días. Y estamos aquí para lo que el público necesite que aclaremos. Eres muy amable, te lo aprecio mucho. Y también le doy la bienvenida al programa a Rodrigo Cuevas. Rodrigo, bienvenido a Ya lo dijo la Corte. Muchas gracias, Miguel. Buenos días a todos. Aquí con mucho gusto para platicar sobre este tema. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes y empezamos contigo, Rodrigo. Se trata de una acción de inconstitucionalidad. Te pido que seas tan amable de comentarnos cómo es que llega este caso a conocimiento de la Corte, quién lo promueve y cuáles son los conceptos que desde la parte actora se esgrimen como conceptos de invalidez, porque pues aquí no se trata de conceptos de violación, ¿no? Que esos son en amparo. ¿Qué es lo que plantea? ¿Cómo llega el caso a la Corte, Rodrigo, por favor? Claro, bueno, aquí viene como promovente de la acción, como accionante, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es quien promueve esta demanda de acción de inconstitucionalidad. La norma que buscó impugnar, enfrentar frente a la Constitución, fue el cuarto párrafo del artículo 110 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que fue reformado mediante un decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2019. Básicamente, en esencia, lo que alegaba la Comisión Nacional de Derechos Humanos es que este artículo, en concreto este párrafo cuarto del artículo 110, era inconstitucional porque violaba el derecho de acceso a la información, el principio de máxima publicidad que se reconoce en el artículo sexto de la Constitución Federal, porque establecía una reserva de información que era, así lo consideraba ya, previa, absoluta, sobreinclusiva, al considerar toda la información de las bases de datos del Sistema Nacional de Información como reservada y de acceso exclusivo a las instituciones de seguridad pública. Esta norma prácticamente, está dentro del marco de una reforma que será el 27 de mayo de 2019 a esta Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que está dentro del marco de reformas, dentro del contexto hay una reforma que es el 26 de marzo de 2019, una reforma constitucional donde el constituyente reforma diversos artículos de la Constitución en materia de seguridad pública, de Guardia Nacional, y dentro de ese contexto mandata ajustar ciertas disposiciones, ciertas legislaciones. Una de ellas es la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y entra esta reforma del artículo 110. Este artículo 110 establece, se clasifica como reservada la información contenida en todas y cada una de las bases de datos del Sistema Nacional de Información, así como de los registros nacionales y la información contenida en ellos. Y decía, en materia de detenciones, información criminal, personal de seguridad pública, personal y equipo de los servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, medidas cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada, sentenciados y demás que sean necesarias para la operación del sistema. Entonces vemos que establece ciertos supuestos que clasifica como información reservada. Y luego en la parte final del precepto establecía cuya consulta será exclusiva de las instituciones de seguridad pública, facultadas para ello, a través de los funcionarios que cada institución designe, de manera que, por lo que el público no tendrá acceso a la información contenida en ellos. Entonces, ¿qué pasa? Existe el Sistema Nacional de Seguridad Pública,
Existe una ley general que distribuye competencias entre los diferentes órdenes de gobierno. Es reglamentario el artículo 21 constitucional, que el artículo 21 determina, regula o establece la seguridad pública, sus principios y bases, y se establecen estas reservas, ¿no?, para las bases de datos que regula esta ley general como Sistema Nacional de Información. Es decir, se establecen ciertos registros, cierta información que son conjuntos sistematizados que se tienen. Cada entidad federativa y los 3 órdenes de gobierno comparten información en materia de seguridad pública, en materia de detenciones, en materia de información criminal, armamento y equipo. Entonces, como evidentemente esto está vinculado con principios constitucionales que son preservar la libertad, salvaguardar los derechos de las personas, su integridad, el orden, la paz pública. Entonces, evidentemente cumple un fin constitucional, responde a los mandatos del 21. Sin embargo, choca con lo que establece el artículo 6º, que en materia de información pública rige la máxima publicidad. Entonces, básicamente es lo que decía la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aludía a un precedente que había analizado la Corte, que era la acción 73-2017, donde se analizó una norma similar, pero a nivel local. Era de la ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, donde el Pleno de la Suprema Corte, prácticamente un año antes, esta sentencia es de 2 de marzo de 2020, la de la 66-2019, y la 73-2017, que es el presente, se resolvió el 30 de abril de 2019. Entonces, prácticamente un año antes ya la Corte había analizado una norma similar y la declaró inválida. Entonces, aludía la Comisión Nacional de Derechos Humanos a este precedente para la invalidez de la inconstitucional de este precepto. Básicamente este es el contexto y la impugnación que hace la accionante. Correcto, muchas gracias. Gracias, Rodrigo, por este fantástico y muy claro resumen. Y ahora voy contigo, José Juan. El punto de partida, yo creo que Rodrigo lo dibujó muy claramente. Ciertamente hay un artículo 21 que establece facultades de los órganos, los niveles de gobierno de manera coordinada en materia de seguridad pública, y creo que está en el interés de todas y todos en México de que esto se lleve a cabo de la mejor manera posible. Todos queremos seguridad pública, eso pues nadie lo duda, ¿no? De otro lado, José Juan, te planteo, está el derecho de acceso a la información. Este derecho de acceso a la información, cuéntanos en un primer acercamiento, ¿en qué consiste? ¿La gente puede saber qué hacen las autoridades? ¿Puede preguntar? ¿Tiene derecho a acceder a la información que está en posesión de las autoridades, José Juan? Claro. Bueno, es bien importante el tema que se toca, doctor, sobre todo porque hay que entender que en la seguridad pública, si bien es importante, no menos lo es que ésta se lleve a cabo respetando los derechos humanos. Y uno de ellos muy importante, que es pilar de un sistema democrático, es que la población en general pueda tener acceso a la información que generan todos los entes públicos. Cualquier persona, incluso físico-moral, que reciba fondos públicos o que los ejerza o realice actos de autoridad. En ese caso, una sociedad democrática, para hacerlo tal y donde se respetan los derechos humanos, debe tener acceso a toda la información pública. De ahí que el artículo 6º constitucional señale como un principio fundamental el principio de máxima publicidad. Esto implica que, en principio, toda la información que tengan los entes públicos que he mencionado o personas físicas o morales que ejerzan o reciban fondos públicos o actúen como autoridad, toda esa información es pública. Puede cualquier persona válidamente solicitarla. Ahora bien, la propia Constitución, como hace con cualquier otro derecho fundamental, establece ciertos límites justamente para el ejercicio de este derecho. En el caso de la Constitución señala 2, el interés público y la seguridad nacional como limitantes al ejercicio del acceso a la información. Es decir, si bien la autoridad tiene que poder dar toda la información que le soliciten, si considera casuísticamente, esto es bien importante, casuísticamente, que la información puede ocasionar una vulneración al interés público o a la seguridad nacional, puede reservarla, puede decir, en este instante no te la puedo dar porque si de dártela ocasionaría un mayor perjuicio
que los beneficios que podrías obtener con accediendo a esa información. Es importante señalar que en este caso, tanto la Constitución como las leyes generales de transparencia y las federales y locales que la han retomado, establecen que cuando me van a solicitar información y la autoridad considera que se ocasionaría algún perjuicio a estos principios constitucionales importantes, tiene que hacer un análisis caso por caso. Esto es lo relevante. Y justificar de manera razonada, explicar las razones por las que considera que darla sería, digamos, más perjudicial a la sociedad. Esto es lo que se conoce como prueba de daño, donde hace una ponderación entre, efectivamente, el derecho humano y el pilar de la democracia que implica que la sociedad tenga acceso a la información, versus no ocasionar un daño también a los principios de interés público o de seguridad nacional. Pero en principio, en efecto, todos tenemos derecho a acceder a la información, a estar informados de qué realizan la autoridad, cómo toma sus decisiones incluso. Sin embargo, salvo que existan estas limitaciones, digamos, y que se tienen que analizar de forma casuística, podría, digamos, excepcionalmente no entregarse. Pero es bien importante entender cómo funciona este principio de máxima publicidad. Oye, y en ese sentido, qué bueno que lo acabas de mencionar, porque te iba a pedir, José Juan, que nos regresamos un momento al tema del principio de máxima publicidad, que tiene también consecuencias en el orden de la interpretación jurídica, ¿no? Claro. Puede servir para interpretar, para iluminar la forma de interpretación de las normas aplicables a este derecho al que te estás refiriendo, y también nos permite, te pregunto, te planteo, José Juan, nos permite argumentar de una determinada manera a la luz del principio de máxima publicidad. Sí, sin duda. Es decir, cuando un operador, alguien que tiene que interpretar una norma, sobre todo que se refiere al acceso a la información, debe tener en cuenta este principio de máxima publicidad. Partir de la idea, justamente, esto implicaría partir de la idea de que todos tenemos derecho a acceder a esa información y que la autoridad está obligada a dárnoslas. Sobre todo, si se trata de una facultad que ejerció y queremos saber cómo se ejerció, tenemos el derecho a saber cómo se hizo. Y básicamente este es el pilar también de la rendición de cuentas, es decir, saber cómo la autoridad ejerce sus funciones. Este principio de máxima publicidad le permite a quien se enfrenta, por ejemplo, como esta regla que estamos analizando del artículo 110 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿cómo entendería yo esta norma que me está diciendo que cierta información de bases de datos relacionados con seguridad pública van a ser reservadas de manera absoluta, porque era lo que establecía básicamente esta norma antes de la resolución, y que solo podía ser consultada de manera exclusiva por ciertas autoridades? Dice, ¿cómo interpretar esa regla? Y en este caso, por ejemplo, a la luz del principio de máxima publicidad, se determina que una parte, si resulta válida, otra que establece que solamente pueden acceder ciertas autoridades a esta información, esta no la sería, y esto es lo que nos permite justamente esta norma. Además, el principio de máxima publicidad nos permite, no es digamos solamente un ejercicio meramente retórico, sino que exige la satisfacción de un determinado estándar, que es lo que se conoce como la prueba de daño. Es decir, pretendemos que las razones que dé la autoridad sean comprensivas, primero, aceptadas jurídicamente, es decir, cuando se satisfaga ese estándar que está previsto en la norma, o sea, no es cualquiera que se nos ocurra, sino que es uno que está previsto en la Ley General de Transparencia, nos dice cuáles son las fases y razonamiento que debe constar para que la autoridad justifique cuando excepcionalmente considera que debe ser información reservada, y esto nos posibilita que esas mismas razones puedan a su vez ser revisadas por otras instancias, de manera tal que la racionalidad en la manera en cómo se reserva la información esté asegurada tanto por los sujetos obligados como por quien revisa las razones que dio los sujetos obligados para reservar o no la información. Básicamente nos sirve para ello. Correcto, perfecto. Quedó clarísimo, José Juan. Muchas gracias por tu respuesta. Regreso contigo, Rodrigo, para nada más un apunte adicional, cerrando el tema del principio de máxima publicidad. En el contexto en el que nos lo acaba de explicar con gran claridad, José Juan, te pregunto, Rodrigo, el principio de máxima publicidad pondría casi una presunción de acceso. Digamos, el punto de partida debería ser casi siempre se puede acceder, y las excepciones o las limitaciones se tendrían que justificar. Por ejemplo, a través de, efectivamente, ya ustedes lo han dicho,
de la realización de pruebas de daño, de ponderaciones, ¿no? Ejercicios ponderativos, etcétera. Pero creo que es importante ratificar esta especie de presunción de publicidad, de presunción de acceso, de cargas argumentativas, no de quien solicita, sino de quien dice, no, a esto no tienes acceso. Y te lo planteo, Rodrigo, y te pido una explicación, porque también esto aplica en el ámbito administrativo, tanto para unidades de enlace, comités de acceso a la información, como de los órganos garantes. Si nos están viendo integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, sea a nivel nacional, el INAI, pues, o a nivel de las entidades federativas, sería muy importante que te escuchen, Rodrigo, en esta reflexión sobre esta cuestión. Claro, el artículo 6º constitucional, en principio, su párrafo segundo es muy claro. Toda persona tiene derecho al acceso a información plural y oportuna, ¿no? Así como a buscar, recibir y difundir datos e información, ideas, de cualquier índole, a través de cualquier medio de expresión. El principio de máxima publicidad es toda la información que tiene la autoridad, ¿no? El artículo 6º nos habla de organismos, autoridades, entidades, órganos, organismos de la Federación, estados, municipios, órganos constitucionales autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, incluso personas físicas, morales o sindicatos que ejerzan recursos o actos de autoridad, recursos públicos, actos de autoridad. En principio, toda la información que tiene la autoridad es pública, podemos acceder a ella. Y se establece, y solamente podrá reservarse temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional. Entonces, establece una excepción que tiene que fijarse de manera excepcional por ley. En la ley es donde se establecen los supuestos. Los sujetos, la interpretación de este derecho debe regir siempre el principio de máxima publicidad. En principio, toda la información tiene que ser pública. Entonces, para explicar, entonces yo creo que tenemos que explicar primero en qué consiste la información reservada, en qué consiste la clasificación de la información. Evidentemente, esto se desarrolla en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esta ley data de 2015, con motivo de una reforma constitucional que será en 2014, donde ya se desarrollan, para empezar, desde el 97 existe una reforma política donde se reconoce el derecho de acceso a la información de manera genérica. Luego, en 2007, ya se establecen las bases y principios en el artículo 6º para regular este derecho de manera uniforme, porque había mucha dispersión entre los estados y la federación de la manera en cómo los ciudadanos y las personas pueden hacer valer y defender este derecho. Ya en 2014 se otorga autonomía a los órganos garantes de transparencia y de acceso a la información, tanto a nivel, digamos, nacional federal como a nivel local. Y se establecen estos principios de máxima publicidad y las bases de acceso a la información y estas excepciones. Luego, la Ley General que data de 2015 ya desarrolla esta clasificación de la información. ¿Cómo se puede clasificar la información por parte de los sujetos obligados, que así le llama la ley? Los sujetos obligados son todas estas entidades, todas estas autoridades que menciona el artículo 6º, y básicamente hay dos tipos de información. Información reservada, que es información que está sujeta a una temporalidad, dice la ley, máximo 5 años, a partir de que se clasifica el documento, que puede ser a partir de que se hace una solicitud de acceso a información, se revisa el documento, se ve qué tipo de información hay, se reserva, ya sea por razón de seguridad nacional, interés público, defensa nacional, se establecen ciertos supuestos de reserva en el artículo 113 de la Ley General. Y otro tipo de información es la información confidencial. Ese tipo de información que se clasifica se refiere a datos personales de las personas, de los ciudadanos, o datos personales sensibles, que son datos, se dice, de la esfera más íntima de la persona, que son sus creencias religiosas, morales, filosóficas, información genética, preferencia sexual, la información de su estado de salud presente o futuro. Son datos muy, muy sensibles, pero esos no solamente se puede divulgar por la autorización que dé el titular, su representante o funcionarios expresamente autorizados para ello. Entonces, la diferencia entre la reserva de la información tiene que ver con cuestiones de interés público, reserva nacional que prevalece sobre, en principio la regla general es la máxima publicidad, pero yo la puedo reservar por razones de interés público, digamos, estatales, de seguridad nacional, defensa nacional,
y la otra es la información confidencial, la información que corresponde a los ciudadanos, de sus datos personales, no está sujeta a temporalidad y requiere su consentimiento. Entonces, a partir de estos dos conceptos es para entender qué es cuando hablamos de reserva de información, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, lo hace la autoridad y se establece un estándar en la ley, como ya se explicó, que es la prueba de daño, que se analiza que es cuando se tiene que analizar si la divulgación de esa información que me están solicitando representa un riesgo, dice la ley, un riesgo demostrable, identificable y de perjuicio significativo al interés público o la seguridad nacional. Se tiene que determinar también que ese riesgo de divulgación es mucho mayor al interés público de general de que se difunde. Y por otra parte se establece el estándar de que esa limitante, esa reserva de información, esa negativa de información, tiene que justificarse, tiene que ser adecuado al principio de proporcionalidad, esto es que sea la medida menos restrictiva disponible para evitar ese perjuicio, ¿no? Esa es la prueba de daño, es un estándar que se tiene que ponderar el riesgo de perjuicio, el riesgo de daño al interés público frente al acceso a la información, ¿no? Básicamente es eso. Correcto, muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en este análisis y comentario de la sentencia que resuelve la acción de inconstitucionalidad 66-2019 con nuestros invitados. Regresamos enseguida, no se vayan. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en este análisis y comentario de la sentencia por medio de la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 66/2019 con nuestros invitados. Y quisiera ahora plantearte, José Juan Torres. Hablaba Rodrigo antes del corte de estas cuestiones de construcción de los límites en el acceso, conceptos como interés público, seguridad nacional, en fin, definiciones que da la Constitución, la propia Ley General de Transparencia y Acceso. ¿Dónde queda, José Juan, el tema de seguridad pública? Porque alguien también te podría decir, oye, pues es que el acceso ahí, ¿qué tal que llega y pide información a alguien, pero con ciertas intenciones o a lo mejor pregunta cuántos efectivos hay en tal lugar o qué armamento tienen o con cuántas patrullas cuentan? ¿Qué tanto empata el concepto de seguridad pública con esos que mencionaba Rodrigo? Interés público, seguridad nacional y cómo hacer para lograr un equilibrio al que tú mismo aludías, tú mismo lo mencionabas en la primera intervención, de tal suerte que se vean en la mayor medida posible satisfechos todos los intereses que están en juego, que no son pocos y no son de menor importancia. José Juan, por favor. Claro, muchas gracias, doctor. Tiene toda la razón el planteamiento es muy interesante porque pareciera que son excluyentes la seguridad pública y la protección de todas las bases de datos, que son muchísimas y tiene información muy delicada, con el acceso a la información. Y en realidad lo que decíamos, lo que comentaba en la primera parte de mi intervención era que no debemos de ver como si fueran cuestiones que estuvieran, digamos, excluidas. Desde luego que nos importa la seguridad pública, pero no nos importa esta sobrepasando por todos los derechos humanos. Es decir, no se podría concebir la seguridad pública sin considerar su conciliación con el derecho humano de acceso a la información. Ciertamente también es muy importante que cierta información relativa a las bases de datos que conforman el Sistema Nacional de Información, que se regula en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sean protegidos, es decir, puede hacerse un mal uso de ellos. Si yo pido, por ejemplo, información de cuántos efectivos tiene una localidad y el tipo de armamento, evidentemente puede haber una afectación al interés público. Es decir, también nos interesa a todos como sociedad que la seguridad esté garantizada por el Estado y una parte de ello importa en cuanto que el Estado debe asegurar que cierta información se mantenga de manera reservada. Y hablo de reservada porque no lo va a mantener en secrecía toda la vida. Es decir, en algún momento se puede develar la información, deja de ser útil en ese momento y ya se puede consultar. Pero efectivamente, la idea justamente de establecer análisis casuísticos implica, a ver, de entrada, toda la información pública que se genere, podemos acceder a ella. Ese es el derecho fundamental que tenemos y es el pilar de un sistema democrático.
pero también existen las razones, como en este caso, de que la seguridad pública se garantice. Y esta solo puede hacerse si, por ejemplo, ciertas bases de datos son protegidas, como por ejemplo, hablo de aquellas que estén referidas a los procesos penales, por poner un caso, y que sirvan para proteger los datos de víctimas o de testigos de un proceso penal. Si se llega a saber la información en una fase del proceso donde puede ser delicado que se conozca, puede sufrir afectaciones el proceso penal, la seguridad pública con ella, e incluso el objetivo del proceso penal, que es determinar quién ha sido responsable del delito. Es decir, puede quedar incluso impune un delito si se divulga de manera, digamos, poco prudente esta información. Entonces, son supuestos en que de manera casuística la autoridad tiene que resolver aplicando con lo que ya hemos manifestado aquí, que es la prueba de daño, que no solamente es una mera carga argumentativa en el sentido de ser retórica, es decir, se tienen que dar buenas razones e incluso iría también con una carga probatoria también que involucra que la autoridad demuestre que efectivamente el riesgo de divulgar la información va a ocasionar efectivamente un perjuicio. Por eso habla de un perjuicio demostrable, real y demostrable. Es decir, no basta simplemente que me des cualquier razón, sino una razón apoyada también en elementos, de hecho, que me permitan decir que esa reserva que está haciendo la autoridad de cierta información es razonable que la exponga, es decir, que la haga valer. Entonces, no solamente se trata de dar cualquier razón, se trata de dar una razón justificada, de manera que se pueda entender por qué de dar esa información se puede ocasionar un mayor perjuicio a la sociedad, que puede ser, por ejemplo, puede divulgar información que debilite, por ejemplo, las habilidades y las herramientas que tiene el Estado para ofrecernos a todos la seguridad que desde luego deseamos, ¿no? Lo deseamos y con intensidad, yo diría, claro, con intensidad y está en el ánimo pues de la enorme mayoría de mexicanas y mexicanos. Ahora, voy contigo, Rodrigo, para plantarte lo siguiente. Tú mismo decías, lo acaba de mencionar también José Juan, se requiere de un análisis casuístico a efecto de ubicarnos en los límites, que ya también ustedes dos explicaron, sea información reservada, sea información confidencial. Y aquí te planteo, ¿qué cancha, lo voy a decir de manera muy coloquial, perdón, pero ¿qué cancha tiene el legislador para regular esta materia si el análisis tiene que ser necesariamente casuístico? ¿Por qué lo pregunto? Porque evidentemente las determinaciones legislativas tienen un alto grado de generalidad. Vaya, las normas de rango legal pues establecen conceptos muy amplios. ¿Cómo compaginar un conjunto de atribuciones en la materia que corresponde ejercer al legislador con este análisis casuístico? ¿Cómo lograr ese equilibrio, Rodrigo? Sí, bueno, en principio, la Corte, al analizar este tipo de normas, ¿no?, donde se establecen reservas al acceso a información, estas limitantes al acceso a la información, ha observado que, en principio, el derecho al acceso a la información no es absoluto, ¿no? Tiene excepciones que ya se establecen en la Constitución. Entonces, el legislador, al establecer cierto tipo de reservas, digamos, puede establecer ciertos supuestos. ¿Por qué? El artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece ciertos supuestos concretos en 13 fracciones que son en los cuales se puede considerar la información como reservada. Se puede considerar información como reservada que comprometa la seguridad nacional, el interés público, que afecte las negociaciones o las relaciones internacionales, que se entregue al Estado mexicano con tal carácter, donde cuando se afecte la vida, seguridad o salud de una persona física, cuando se afecte la persecución, dice la persecución, investigación de los delitos, ¿no?, o los actos de investigación del Ministerio Público, obstruya los actos de verificación y de auditoría respecto del cumplimiento de leyes, obstruya los procedimientos para fincar responsabilidades de servidores públicos hasta que se dicten. Entonces, establece ciertos supuestos y al final dice, y aquellas otras que determinan las leyes, las cuales deben ser acordes con las bases y principios de esta ley y que no la contradigan. Entonces, el legislador ordinario tiene la facultad de establecer otros supuestos de reservas, pero lo que tiene prohibido es establecer de manera previa declaraciones generales y absolutas de que cierta información, cierto documento es reservado.
Como en el caso, toda la información contenida, el público no tiene acceso, solamente va a tener acceso las instituciones de seguridad pública. Entonces, lo que pueden establecer son ciertos supuestos concretos a los cuales ya de manera específica la autoridad, el sujeto obligado, tiene que justificar fundada y motivadamente tanto que se afecta, existe un riesgo de perjuicio a la seguridad pública al caso concreto, como la temporalidad de la reserva, lo tiene que justificar. Ya han dado caso, si el particular ante esa respuesta no está de acuerdo, no está conforme, pues puede ir a impugnarla, ¿no? En revisión o ante el Comité de Transparencia o el órgano de garante respectivo, lo puede impugnar. Pero en principio es un supuesto en concreto, no puede establecer de manera previa declaraciones generales de reserva respecto de información. Y así lo dice incluso la Ley General de Transparencia. No pueden establecer acuerdos las autoridades donde cierto documento, sino que tiene que ser al caso concreto. Y dice la ley, la carga de la prueba de toda negativa de la información le corresponde al sujeto legal, a la autoridad. Entonces yo tengo que justificar al particular por qué en este caso concreto yo reservo la información con base en un supuesto legal, un supuesto concreto. ¿Por qué se actualiza? Entonces, básicamente es lo que ha observado la Corte y así lo ha establecido en sus resoluciones. Ha dicho, no resulta válido establecer reservas de información ex ante de carácter absoluto, es decir, previas de manera absoluta. Esas declaraciones son inconstitucionales porque claramente afectan el principio de máxima publicidad, ¿no? Y fíjate, esto que dices es importantísimo, Rodrigo, porque nos pone en la ruta precisamente que la sentencia que estamos analizando en el programa desarrolla toda esta argumentación. Estaba yo revisando precisamente y ahora regreso contigo, José Juan, para plantearte esto. Fíjate, toda la información, dice la norma analizada en la sentencia, relativa a detenciones, información criminal, personal de seguridad pública, personal y equipo de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares, formas alternas y formas de terminación anticipada, sentenciados, en fin, ahí está la norma, pero aquí, José Juan, queda la sensación en el terreno de lo que Rodrigo planteaba, pues de que el legislador sí se excedió. Es decir, a ver, si un ciudadano pregunta, oigan, a ver, el año pasado, por decir algo, o el mes pasado, la semana pasada, ¿a cuántas personas se detuvo? Bueno, ¿a cuántas? No a quiénes, o no en qué circunstancias, o ni siquiera de qué manera. Pero, a ver, y si el año pasado se detuvo, por decir algo, a 50,000 personas y solamente se abrieron 5,000 carpetas de investigación, ¿no debería un ciudadano tener acceso a esta información y poder analizar y ponderar si los encargados de los temas de seguridad pública están haciendo bien o mal su trabajo? No forma parte de un esquema que tú planteabas, José Juan, al inicio, y me parece que es el punto inequívoco de partida, de una democracia constitucional que rinde cuentas, que permite que el ciudadano esté observando. ¿Qué te parece esta determinación tan genérica, José Juan? Este es justamente el problema que tuvo este artículo que fue analizado en la resolución que estamos comentando. Es decir, lo que no puede hacer, puede el legislador establecer ciertamente supuestos de reserva, como en el caso fue de ciertas bases de datos que conforman el Sistema Nacional de Información, que fue la novedad justamente en esta reforma constitucional de unos meses atrás de que saliera esta reforma a la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es decir, ahora la autoridad ya cuenta con un sistema de datos muy robusto que va a estar interconectado y que tiene información muy importante, desde luego, y que permite que el Estado tenga habilidades justamente para poder garantizarnos a todos que vamos a estar en un ambiente de seguridad y de paz social. Pero básicamente lo cuestionable es que si bien toda es una información muy importante, no toda esa información puede ser reservada. Es decir, por ejemplo, lo que se comentaba, cierta información incluso de orden estadístico, por ejemplo, es información que no ocasionaría daño y sin embargo es muy importante para que la sociedad esté enterada de cómo está manejando el Estado la seguridad pública. Es decir, la idea es que no sea tan sobreinclusiva la restricción, de manera que limite de plano a que cualquiera pueda consultar incluso cierta clase de información que evidentemente no ocasionaría un daño y que sí nos permitiría saber cuál es el manejo que ha tenido la autoridad
con respecto a la seguridad pública. Esta información estadística es muy importante y como otras más, por ejemplo, cuestiones que tendrían que ver con contrataciones, por ejemplo, que se hicieran en este rubro, que nos permite tener idea de si el dinero público fue o no bien utilizado, si se hicieron las licitaciones correspondientes y si no se hicieron es porque entraron en los supuestos para que excepcionen el hacer una licitación pública. Cosas de este tipo, por ejemplo, hasta cuestiones de dinero que tienen que ver también con estas bases de datos, es información que bien podría dar la autoridad y en el caso, solo en el caso, y hablo de en un supuesto particular, que estimara que esta información puede ocasionar un perjuicio mayor a los beneficios que va a obtener la sociedad de enterarse de esta información, entonces puede reservarla. Pero insisto en el hecho de que tiene que justificarla no solamente dando cualquier razón, sino una razón justificada con bases incluso para justificar que es demostrable que el riesgo se puede producir, o sea, que no es solamente una especulación. Esto es bien importante porque eso hace que las personas tengan en ese equilibrio de tener garantizada si efectivamente que esa información se va a utilizar de manera prudente, adecuada para los fines que constitucionalmente están previstos, y esto no sería impedimento para que pudiera pedir información que fuera relevante para saber cómo está manejando el Estado la seguridad pública incluso, y de manera que eso le permita en el momento en que tenga que dar un voto de confianza a la autoridad, como son en las elecciones, es decir, lo manejó bien y entiendo cuál puede ser el sentido de mi decisión en una evaluación posterior que haga de la autoridad o incluso en el mismo curso de la misma. Es justamente por eso importante que el legislador no exceda el ámbito de establecer reservas genéricas y absolutas de ninguna información se puede conocer, sino que permita que se haga ese análisis casuístico, que este fue el problema con esta norma que analizamos. Por eso se invalidó cierta parte. Precisamente, y me parece que esta explicación que nos acabas de compartir, José Juan, empata de manera nítida con un concepto elemental de democracia constitucional que incorpora el respeto a los derechos humanos y también la rendición de cuentas en esta especie de supervisión ciudadana del quehacer público y tanto más en la materia a la que se refiere la sentencia, que es la seguridad pública, donde tenemos que asumir que como país pues tenemos un problema importante que afecta a millones de personas a lo largo y ancho del territorio nacional. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para la tercera parte de esta conversación con nuestros invitados sobre la acción de inconstitucionalidad 66/2019 y bueno, pues todo esto que ya lo han escuchado del acceso, el derecho humano de acceso a la información, sus límites y cómo aplicarlo en materia de seguridad pública. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en este análisis y comentario de la sentencia que resuelve la acción de inconstitucionalidad 66/2019. Y quiero regresar contigo, Rodrigo Cuevas, para citar una parte que me parece medular de la sentencia, donde dice el Tribunal Pleno que la porción normativa de este artículo 110 que se está analizando constituye una limitación absoluta, genérica, indeterminada, previa y sobreinclusiva, conceptos a los que ya ustedes, tanto tú, Rodrigo, como José Juan han aludido, pero que ahora te pido un análisis un poco más detallado, porque las personas que lean esta sentencia, y siempre en el programa recomendamos acudir al texto, es lo mejor que pueden hacer quienes nos escuchan, quienes nos dan el favor de ver el programa, revisar la sentencia y verla con todo detalle, pero para quienes en este momento quisieran tener más detalle de estas afirmaciones, Rodrigo, un comentario, ¿por qué estos conceptos? Bueno, básicamente lo que hace esta declaración que se observó en la norma, ¿no? Se dice que es una limitación absoluta, genérica, indeterminada, previa y sobreinclusiva. Bueno, primero es indeterminada porque va dirigida, es una norma general que va dirigida al público en general, ¿no? Sin atender a una solicitud en concreto de información, ¿no? Es absoluta y genérica porque es una norma de carácter general que abarca toda la información, considera como reservada toda la información sin distinguir su naturaleza o contenido,
¿no? Pues por un lado es genérica respecto a las personas y por otro lado se refiere a abarca toda la información sin distinguir qué tipo de información, su contenido, su alcance para considerar que la información es reservada. Y se dice que es sobreinclusiva, pues porque no permite al sujeto obligado precisamente hacer esa prueba de daño para distinguir qué tipo de información puede clasificar como reservada y cuál no. La Corte en esta resolución dijo, bueno, hay que distinguir la información que generan las autoridades y los servidores públicos de seguridad pública de aquella información que puede generar un daño. No toda la información puede reservarse. Hay aquella que al caso concreto puede justificarse fundada y motivadamente que genera este tipo de perjuicio. Entonces, por eso, y es previa, pues porque el legislador, por medio de una ley, ya la declaró sin siquiera, como lo explicamos anteriormente, la información reservada está sujeta a una temporalidad. Aquí ni siquiera se establece una temporalidad, no dan permiso a hacer una prueba de daño, ya es reservada de manera absoluta. Entonces, por eso se dice que es absoluta, genérica, indeterminada, previa y sobreinclusiva, ¿no? Por eso, de esto peca esta norma, ¿no? Por eso es inconstitucional. En esa función normativa. Aquí, en este precedente, lo que se invalidó fue únicamente esa declaración genérica. Obviamente se reconoció la validez de los supuestos, detenciones, armamento y equipo. Esos supuestos, esa primera parte se reconoció la validez y se declaró inválido esa restricción, esa declaración de que solamente tenían acceso las instituciones de seguridad pública y el público en ningún caso tenía acceso. Eso se declaró inválido, ¿no? Eso para tener en claro. Sí, importantísima esta precisión que haces, Rodrigo, y que me sirve para plantearte, José Juan. Entonces, a la luz del criterio que la Corte expresa en la sentencia, ¿cómo queda la norma? Porque también aquí hay una cuestión. Al hacerse cargo de estos conceptos que significan claramente violaciones constitucionales por parte del legislador, alguien podría decir, bueno, entonces se invalida la norma, se reúnen los votos necesarios para lograr esta declaratoria, pero ¿qué queda? ¿Una laguna? ¿Queda un hueco? ¿O cómo estamos? ¿Cuál es la radiografía que queda a la postre, José Juan? Bien, no queda ninguna laguna. En realidad, lo que pasa es que lo que hizo el Pleno básicamente fue decir, ciertamente, una parte de la norma es inconstitucional porque de manera previa, genérica e indeterminada, lo que hace el legislador es decir, toda esta información solo puede acceder ciertos servidores públicos. Eso es lo que no se vale, porque lo que están haciendo es impedir que se consulte la información por parte de cualquier persona y en cualquier tiempo. Esa parte se expulsó. Digamos, esa parte es como, en este instante ya no es derecho, digamos, vigente en esa norma. Ahora, lo que quedó justamente fue la descripción de una reserva de información de cierta base de datos, de las bases de datos que conforman el Sistema Nacional de Información. Ahora, la laguna no es tal en tanto que la reserva es válida que le establezca el legislador. Puede decirme, este es un supuesto de que esta información puede reservarse. Y insisto en la palabra puede reservarse. O sea, no es que la reserve de inmediato el legislador, y así debería entenderse la norma. Esta información puede ser reservada. Y ahora, para saber si se puede reservar o no, hay que interpretar esta norma a la luz de otro ordenamiento que no es el de Seguridad Nacional, sino la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las leyes federales y locales. Aquí aplicaría básicamente la Ley General y la Ley Federal de Transparencia, que nos dice esta información que está descrita en el artículo 110 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se refiere a las bases de datos del Sistema Nacional de Información, es reservada si satisface lo que dice la Ley General de Transparencia. Es decir, de manera casuística, cuando te piden a ti autoridad alguna información relativa a estas bases de datos, tienes que hacer un proceso de clasificar, de revisar justamente si esa información la puedes o no entregar. Ese proceso implica, revisa si en ese caso la información que te están pidiendo la puedes o no la puedes dar. Si cae en un supuesto de reserva de información, entonces justifícalo exponiendo casuísticamente una prueba de daño. Es decir, pondera y dinos si existe un riesgo real demostrable de que dar esa información va a ocasionar un mayor perjuicio, pero hazlo caso por caso. Es decir, ante solicitud de información concreta de alguna información específica de esas bases de datos, la autoridad debe responder si
se le entrega lisa y llanamente, o es de aquella que por estas cuestiones de interés público para garantizar la seguridad pública no debería darla y por un tiempo determinado, que en este caso la ley marca como plazo genérico 5 años y puede expandirse otros 5 años más, pero excepcionalmente. Sin embargo, lo que obliga justamente esta norma, ya interpretada a la luz de la Ley General de Transparencia y las leyes de transparencia, sería justamente justifica la reserva y hazlo de manera casuística. Básicamente por eso no se produce la laguna. Correcto, ahí está. Oye, ahora, en relación a esto, Rodrigo, te planteo, lo que apunta José Juan es muy importante porque tú citabas el precedente de Chihuahua. Creo que ha llegado también por ahí algún caso sobre la legislación de la Ciudad de México en una materia parecida a la que hoy estamos analizando. Pero con este comentario de José Juan, Rodrigo, ¿no queda la impresión de que, digamos, como sugerencia, ¿no? Como casi hay una línea de política legislativa de que los legisladores, sea el Congreso de la Unión, sean los congresos de las entidades federativas, no tienen por qué detallar estos supuestos o no los tienen que mencionar porque tenemos una ley general de transparencia? Entonces, lo que acá dice José Juan es, si tenemos un marco general de normatividad de transparencia que también te da la pauta para aplicar prueba de daño, que te da la pauta de principio de máxima publicidad, etcétera, pues ganamos mucho con el hecho de que el legislador de repente diga, y además de esto, esto y esto y esto, puede llegar a ser clasificado, o de plano lo clasifica ex ante, como en el caso concreto. ¿Hay ahí un lineamiento para el legislador, Rodrigo? Claro, o sea, lo que puede establecer son supuestos de reserva. El artículo 113, fracción tercera de la Ley General, le da esa posibilidad al legislador. Como dijimos, no puede establecer declaraciones absolutas, ¿no? La Corte ha observado, de hecho, en el precedente, en este asunto lo que se analiza el precedente de la 73-2017, que es una norma similar de contenido casi igual, y se invalidó todo el precepto. Aquí la diferencia, y la diferencia en esta acción 66-2019, es que lo que hace la Corte es que observa y dice, bueno, tengo dos leyes generales, Ley General de Seguridad Pública y Ley General de Transparencia. Hay dos leyes que derivan de la Constitución y que buscan proteger principios constitucionales, seguridad pública por un lado y el acceso a la información. Bueno, vamos a hacer un equilibrio entre ambos objetivos. Y se invoca, hay una acción que es la 80-2018, donde se analiza la ley de videovigilancia del Estado de Zacatecas. Ahí se reconoció la validez de ciertos supuestos de reserva respecto de los contenidos de videovigilancia que se obtenía por las entidades de seguridad pública. Y se observó por el Tribunal Pleno que aquí se hizo una interpretación sistemática porque la propia ley impugnada remitía a las leyes de transparencia locales y a la Ley General de Transparencia. Entonces, en esa medida se obligaba a hacer la prueba de daño. El legislador establecía supuestos, pero estaba obligado a respetar la Ley General de Transparencia. Tienes que hacer, es válido que establezcas reservas, pero en este supuesto tienes que fundarlo y motivarlo y justificar por qué, ¿no? Entonces, con base en esto, el Pleno observa en la 66-2019 en este asunto que se tiene, a pesar de que son dos leyes generales, el aparente conflicto se elimina porque es de aplicación directa. La ley de transparencia, precisamente porque el artículo 113, fracción tercera, permite a otras leyes, como es la Ley General de Seguridad Nacional, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establecer este tipo de reservas y tienen que aplicar la prueba de daño. Entonces, no es que el legislador diga, no, pues mejor ya no establecemos supuestos. No, sí puede establecer supuestos concretos, sujetos a la prueba de daño, pero no establecer declaraciones previas y absolutas de que cierto tipo de información es reservado, porque eso pues viola el principio de máxima publicidad, ¿no? Básicamente es eso. Ojalá, Rodrigo, que te escuchen y que pongan mucha atención a tus palabras los legisladores, porque también allá hay una responsabilidad compartida en ánimo, en aras a la salvaguarda de estos derechos humanos que están ahí y del tema de seguridad pública, que ya lo hemos comentado, que nos interesa a todos. Nos quedan 2 minutos para terminar el programa, pero no quiero despedirlo sin preguntarte, José Juan, no, a mí me parece, tal vez por la generación a la que pertenezco, mi edad, en fin, no sé, pero me parece extraordinario y altamente alentador y positivo que estemos platicando de estos temas y que estos temas lleguen a la Corte y que la Corte los defina y que haya
un debate nacional sobre acceso a la información, transparencia, reserva, confidencialidad, temporalidad, prueba de daño, máxima publicidad, etcétera. Porque yo sí recuerdo perfectamente que hace décadas ya, algunos años, esto ni se hablaba de esto. No, es que no existía. Todos los conceptos que ustedes nos han expuesto, nos han explicado, no existían. Y hoy en día, fíjate con qué naturalidad, con qué claridad, dos brillantes juristas como ustedes lo acaban de exponer, lo acaban de explicar. No merece esto, José Juan, te planteo casi a modo de despedida, no merece una celebración y un reconocimiento a lo que como país, y a lo mejor a través de varias generaciones de reformadores de la Constitución, de legisladores y de jueces y juezas, por supuesto, se ha logrado? Sí, creo que es un reconocimiento a todos como sociedad, que ha sido una conquista realmente, los derechos se conquistan prácticamente, de avanzar a una sociedad donde se valora mucho el acceso a la información. Ahora, por ejemplo, vemos que recientemente tenemos unas leyes que están pasando, digamos, también por un interés que respietan las leyes de archivos, por ejemplo, sí, que era bien importante. Solía la autoridad decir, no tengo la información, aunque tuvieran la facultad, y entonces como no documentaban esta información cuando se pedía, pues simplemente decían no existía. Esto ya no es válido. Hoy cada vez estamos como sociedad exigiendo que la autoridad documente las facultades que está ejerciendo y nos rinda cuentas de ellas. Un Estado democrático no puede basarse en una sociedad que vive a ciegas o que no le permiten acceder a la información para hacer la evaluación de las autoridades que justamente se deben a esa sociedad. Entonces sí festejo mucho el que estemos ahora en las facultades, que también hubo un momento en que estos temas ni siquiera se mencionaban, y que ahora estamos en una exploración donde los derechos se tienen que hacer efectivos y se deben exigir por parte de la sociedad, porque no fue una conquista fácil, sino de muchos años que nos llevó al México que hoy somos. Que hoy somos y que creo que afortunadamente es distinto de lo que sucedía con anterioridad, y en esta materia se nota de manera nítida, muy clara, y cuando uno encuentra este tipo de pronunciamientos, en este caso del máximo tribunal de la República, pues no puede más que apreciar estos cambios y darles también una dimensión histórica, porque estas sentencias se insertan en una historia de lucha y reivindicación de los derechos fundamentales, como muy bien lo acaban de señalar. Bueno, José Juan Torres, Rodrigo Cuevas, gracias a ambos por ayudarnos a entender y vaya que con tanta claridad y con tanta elocuencia como lo han hecho esta sentencia. Gracias a ambos y gracias a usted que hace posible su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.